Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Leyendo el Evangelio según Juan. En el día de hoy vamos a estar leyendo el capítulo número 18. Pero antes de comenzar nuestra lectura vamos a ir a donde el Padre en oración para que sea Él el que nos ilumine en este día. Bendito Dios, Padre Santo y Padre Bueno, en este día venimos delante de tu presencia, Padre, pidiéndote que seas tú, Dios, el que obre en nosotros para que nos dé entendimiento, para que nos dé conocimiento de tu palabra, para que podamos interpretar correctamente lo que estamos leyendo y que podamos crecer en el conocimiento, en espíritu y en verdad. Y Padre, te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Esta primera sección del capítulo 18 se llama Traición y Arresto de Jesús, y como el título mismo lo dice, ya llegamos al momento donde Jesucristo es capturado y donde va en dirección a la cruz bien rápidamente. Entonces, versículo número 1 dice: después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, le respondieron. Él les dijo: yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a la tierra. Jesús entonces volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, dijeron. Respondió Jesús: les he dicho que yo soy, por tanto, si me buscan a mí, dejen de ir a esto. Jesucristo fue a este jardín con sus discípulos, ¿no? Y ya Judas sabía la rutina, ya Judas sabía que Jesucristo iba a estar allí. Y va a buscar un ejército, busca un ejército romano y obviamente judío. Y vienen con antorchas, ¿verdad? Vienen con armas, como si fuera un criminal, como si fuera alguien sumamente peligroso, que tiene que venir un ejército para poder atrapar a una persona que todo el tiempo y en todo momento estuvo paseándose en Jerusalén, en el templo, hablando, discutiendo, haciendo bueno, sanando, resucitando personas, que nunca tuvo un arma encima. Y hacen este espectáculo, ¿no? Para venir a buscar a este pobre carpintero, ¿no? A este predicador de la palabra. Y lo interesante que vemos aquí, que es hasta en este mismo momento donde Jesucristo es entregado, ¿verdad?, por Judas en las manos del ejército romano y judío, que Jesucristo no solamente dice y afirma que yo soy, en otras palabras, que yo soy Dios, está haciendo referencia al ego emini de Moisés, cuando Moisés está en la zarza ardiente, que está el ángel de Jehová ahí hablándole, y Moisés le pregunta: ¿cómo le digo que te llamas? Yo soy el que soy, ¿no? Y Jesucristo le pregunta: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, ¿verdad? Porque Jesús de Nazaret, de ahí salió. Nació en Belén, pero crió en Nazaret la mayor parte de su vida. Y cuando él dice yo soy, la autoridad que sale por su boca es tan poderosa que el ejército completo no solamente retrocede, sino que se cae de espaldas, se va para atrás. Y obviamente pregunta otra vez Jesucristo, ¿verdad? De una manera sarcástica, de una manera, como queriendo probarlos y de una vez para decir y recalcar quién es él y que tiene poder y autoridad. Y él dice otra vez: ¿a quiénes buscan? A Jesús de Nazaret. Y él dice: yo soy, y reafirma, ¿verdad?, su deidad. Pero le dice: aquí estoy, me entrego voluntariamente, pero a mis discípulos, déjalos ir.
¿Y qué está haciendo Jesús? Jesús está siendo un buen pastor. Está protegiendo sus ovejas del maligno y del malvado. Él se va a entregar voluntariamente. Ese siempre había sido el plan. Esto no lo tomó por sorpresa. ¿Pero qué? Pero a estos que están conmigo, decía Jesús, no los toques. Y así sucedió. Versículo 9. Así se cumplía la palabra que se había dicho. De los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro, mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no debe beberla? ¿Y qué está sucediendo, no? Pedro en su amor, pero también en su ignorancia, reacciona para defender a Jesús. Número uno, como si él pudiera hacer algo contra un ejército. You know. Número dos, es el único que tiene una espadita. No era tampoco una espada muy grande, era un cuchillo grande, vamos a ponerlo así. Y era quien, al esclavo del sumo sacerdote, ni siquiera era un soldado romano. Y le corta la oreja derecha. Y Jesucristo, pues obviamente vamos a ver en otros, cuando estemos leyendo otros evangelios, que Jesucristo le sana la oreja a ese esclavo, haciendo otro milagro justamente antes de que se lo lleven preso. Pero algo interesante que dice Jesús aquí, el Padre me envió a hacer algo, ¿acaso no es yo de hacer lo que el Padre me mandó hacer? En otras palabras, esta copa amarga de la muerte, de la crucifixión, fue dada a mí por el Padre. Y es mi trabajo tomarla, es mi trabajo pasar por esta copa, por este proceso, por esta prueba, ¿no? Y Jesucristo dice, ¿acaso no debe verla? En otras palabras, si es la voluntad del Padre, quiere decir que es algo bueno, porque Dios es bueno, Dios nunca hace nada malo. No importa la perspectiva humana, de una manera objetiva y lógica y con una perspectiva divina y global, nos damos cuenta de que todo lo que sucede es ordenado por Dios, es algo bueno, aunque tenga una perspectiva mala o desagradable de parte de nosotros, porque yo no veo más allá de mi cara, ¿no? Yo no veo qué va a pasar en una hora, yo no veo qué va a pasar en 2 días, yo no veo qué va a pasar en 100 años, yo no veo qué consecuencias va a tener esta acción en la vida mía y en la vida de los demás. Por lo tanto, cuando yo juzgo estas obras, mi juicio es extremadamente limitado. Y tenemos que confiar en Dios, así como Jesucristo está confiando en Dios. Versículo 12. Entonces la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote ese año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo, ¿verdad? Y debemos recordar que ese consejo, aunque sale de su boca, es inspirado por el Espíritu Santo, porque él es el sumo sacerdote del pueblo en ese momento. Y realmente, aunque Caifás quería decir otra cosa, el Espíritu lo mandó a decir esas palabras porque lo que dijo es cierto. Es conveniente que un hombre muera, en este caso Jesús, que muriese todo el mundo. Porque si Jesús no muere, no hay perdón de pecado, y por lo tanto, el día que nosotros moramos físicamente, también vamos a morir espiritualmente, porque vamos a ser enjuiciados por nuestros hechos, por nuestra desobediencia, y vamos a ser enviados al lago de fuego y azufre. Por lo tanto, es conveniente de que uno muera, Jesús, para que todos los demás que creamos en Él tengamos vida y vida eterna. Primera negación de Pedro se llama esta sección. Y recordemos que Jesucristo le había prometido a Pedro, profetizado, que él lo iba a negar 3 veces antes que cantara el gallo. ¿Verdad? Y recordamos ese tema donde hablamos del ímpetu de Pedro de seguir a Jesús y de dar su vida por Jesús. Y realmente no sabía mucho de lo que estaba diciendo. Tenía buenos sentimientos, buenas ideas, pero no estaba preparado para lo que estaba diciendo. Dice, según
Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Este discípulo que está hablando aquí, que era conocido del sumo sacerdote, es el mismo que escribió este libro, es Juan. ¿Ok? Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, pero Pedro estaba afuera a la puerta. Así que el otro discípulo que era conocido del sumo sacerdote salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada que cuidaba la puerta le dijo a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Y Pedro que dice: no lo soy. La primera vez que niega ni siquiera conocer a Jesús. Los siervos y los guardias estaban de pie calentándose junto a unas brasas que habían encendido porque hacía frío, ¿verdad? Un tiempo de noche, era un tiempo frío. Pero también estaban con ellos de pie. Pedro también estaba con ellos de pie calentándose. ¿Okay? Ya vemos que la profecía de Jesús ya empezó a cumplirse. Donde Pedro, el apóstol de Jesús, ya lo va a negar. Y ahora Jesús se encuentra frente al sumo sacerdote. Vamos a ver qué sucede en esta sección. Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le responde: yo he hablado al mundo públicamente, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que han oído lo que hablé. Estos saben lo que he dicho. En otras palabras, Jesucristo está siendo enjuiciado por algo que es público. El sumo sacerdote, los fariseos, todos los judíos sabían perfectamente todo lo que Jesucristo estaba profetizando, estaba hablando, estaba sanando enfermos, estaba resucitando muertos. Nada era secreto, nada era oculto, todo era público, ¿no? Y podemos ver que esa es la respuesta que le da Jesucristo al sumo sacerdote. Y obviamente también tenemos que reconocer que esto es un tipo de juicio, pero no es un tipo de juicio justo. Esto es un juicio y según veamos por los diferentes evangelios nos vamos a ir dando cuenta de más detalles. Y nos vamos a dar cuenta que este juicio es injusto, es planificado, está diseñado para, no importa lo que suceda, que Jesucristo salga culpable y pueda morir. Versículo 22. Cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús y le dice: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal, pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Jesucristo dice: todo lo que yo dije es cierto, todo lo que yo dije es verdad. ¿Por qué me pegas cuando yo he dicho la verdad? Nada de malo he dicho yo, ¿no? Y esa siempre ha sido la verdad en el término de Jesús. Jesús, número uno, es Dios. Jesús no puede mentir, no puede hacer maldad. Por lo tanto, siempre todo lo que dice es verdadero y todo lo que hace es bueno. Y reta a la corte: hey, ¿he dicho algo malo? Da testimonio de lo que he dicho malo. Ahora vemos el versículo 25, Pedro niega a Jesús otra vez. Simón Pedro, que estaba de pie calentándose, y le preguntaron: ¿no eres tú también uno de los discípulos? No lo soy, contesta otra vez negando a Jesús. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez. Y al instante, ¿qué pasó? Cantó el gallo. La profecía que Jesucristo le había prometido a Pedro, se cumplió perfectamente. No hizo más que Pedro negarlo 3 veces. ¿Qué sucede? Se cumple la profecía y canta el gallo. Y eso nos debe recordar que nuestra fidelidad hacia Dios no es no solamente la fidelidad, sino la habilidad de nosotros mantenernos firmes en la fe, aún en medio de las tribulaciones y las pruebas que vienen de frente a nosotros, depende de Dios. Nosotros no podemos confiarnos en lo que es nuestro conocimiento, ni en nuestras fuerzas, ni en nuestra valentía.
porque cuando venga la tribulación y los ataques en contra de uno, vamos a necesitar grandemente el estar agarrados de Dios, agarrados de su palabra, agarrados de Jesucristo, con el Espíritu Santo en nosotros para poder hacer lo que es correcto. Tenemos que recordar que en este momento Pedro no tenía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega a los discípulos ¿cuándo? El día del Pentecostés. Y eso sucede después que Jesús asciende al Padre. ¿Ok? En otras palabras, eso sucede 50 días después de este día que está sucediendo este evento. Todavía falta un tiempo para que eso se lleve a cabo. Y antes de continuar, tenemos que recordar que cuando estemos leyendo los evangelios y estemos leyendo los demás libros de la Biblia del Nuevo Testamento, algo bien interesante sucede en la vida de estos hombres. Pedro aquí lo niega 3 veces, una detrás de la otra, corridito. Sin embargo, cuando Pedro recibe la totalidad de la revelación divina de parte de Cristo, y cuando recibe el Espíritu Santo, cambia y se convierte en otra persona. Y tanto así que Pedro, Pablo y todas estas personas, ¿qué sucede? Van y predican por todos lados, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las tribulaciones, los persiguen, los maltratan, les dan palizas y aún los matan, ¿verdad? Porque a Pablo le cortan la cabeza, a Pedro lo crucifican y no niegan más a Jesús. La diferencia entre este hombre que estamos viendo aquí y el hombre que vamos a ver después está en que estas personas tienen la presencia del Espíritu Santo en sus vidas y es el Espíritu Santo que les revela a quién, a Cristo, y les dirige en ese caminar con Cristo para que su perseverancia no dependa de ellos, sino del poder de Dios en ellos. ¿Okay? Jesús ante Pilato se llama esta sección. Entonces llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer en la Pascua. Pilato pues salió afuera hacia ellos y les dijo: ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos le responden: si este hombre no fuera malhechor, no se lo hubiésemos entregado. Entonces Pilato les dijo: se lo pueden llevar y juzgar conforme a su ley, ¿verdad? Como que Pilato, no me importa, esto es problema de ustedes, judíos. A nosotros no se les permitió dar muerte a nadie, dijeron los judíos. En otras palabras, ¿qué están buscando los judíos? Que los romanos hagan el trabajo sucio de ellos, ¿no? Que los romanos lo crucifiquen a Jesús porque ellos no quieren mancharse las manos de sangre cuando se aproxima el día de la Pascua, el día de la preparación. Y el 32 dice: esto sucedió para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Y no solamente la palabra de que Jesús había hablado, sino se cumple la profecía en Isaías, se cumple la profecía en los Salmos, donde claramente se ve que Jesucristo iba a morir en una crucifixión. Y los judíos, en su odio, en su maldad, en querer matar a Jesús, cumplieron la profecía perfectamente según Dios lo había declarado de antemano. Diálogo entre Jesús y Pilato, versículo 33. Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le responde: ¿esto lo dices, eso lo dices por tu cuenta o porque te lo han dicho de mí? Y Pilato contestó: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Perdón, le pregunta Pilato, ¿no? ¿Cuál es tu crimen? ¿Qué maldad has hecho para que esta gente venga donde mí y pida tu cabeza? Jesús le responde: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Jesucristo está hablando mucha información en estas dos oraciones. Número 1, él dice: yo soy rey, y claramente él es rey porque él es Dios.
Ok, so, Él es rey, Él es Dios, pero dice, mi reino no es de este mundo, porque Él es el rey de qué? Del universo. Todo está puesto bajo sus pies. Él es creador de todo. Por lo tanto, su reino no es de este mundo, sino que incluye al mundo, ¿no? Es de lo espiritual y de la creación. Sus soldados son los ángeles. Y número uno. Número dos, Jesucristo vino a hacer la obra del Padre que Dios le mandó, que el Padre le mandó a hacer aquí en la tierra. Por lo tanto, él no iba a pedir que fuera rescatado, que pudiera haberlo hecho. Si Él decía que ángeles vinieran a rescatarlo, lo pudiese tener la autoridad, tener poder. Pero no lo hizo porque esa no era la misión. Pero miren lo que dice al final, dice, al final del versículo 36. Pero ahora mi reino no es de aquí, es del cielo. Pero ¿qué va a suceder? En algún momento esa ciudad, la Nueva Jerusalén, va a bajar y Él va a reinar desde aquí. Y va a ser un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Okay? Y Pilato le dice, ¿así que tú eres rey? Le dijo Pilato, tú dices que yo soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. So, Jesús le dice, este es mi propósito de existir, este es mi propósito de venir aquí a la tierra, a hacer esto, ¿no? Y mi testimonio, mis palabras, mis acciones proclaman la verdad. ¿Con qué propósito? Y Jesucristo lo establece otra vez. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. En otras palabras, todos los que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo y se los entregó a Jesucristo para que Jesucristo no solamente muriera por esas personas, sino que intercediera por ellas como sumo sacerdote y esas personas fueran salvas y perdonadas. Y esas personas son las mismas que van a escuchar el testimonio, que van a escuchar la palabra del Señor, que van a escuchar el testimonio del Espíritu Santo, van a escuchar el Evangelio y ¿qué van a hacer? Van a creer. Y en esto se cumple la promesa de Dios dada en Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo unigénito para todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Todas esas personas que van a creer en Él son estas personas que escuchan la voz de la verdad de Jesucristo, que son las personas por las cuales Jesucristo intercede, que son las personas por las cuales Jesucristo muere, que son las personas que el Padre le da. Vemos una cadena de eventos, la podemos ver hacia adelante o hacia atrás, no hace diferencia. Pero el resultado es el mismo. Lo que el Padre declara, el propósito que el Padre declara, se cumple y se ve el resultado en nuestras vidas. Y en el versículo 38, Pilato le dice, ¿qué es la verdad? ¿Ah? Y eso es una pregunta que no solamente existía en aquel entonces, sino que seguimos escuchando hoy en día. Y tenemos la ardua batalla entre dos bandos. O la verdad es objetiva o la verdad es subjetiva. En otras palabras, o es factual, en el sentido de que la evidencia declara la verdad, es blanco o negro, o es relativa. A lo mejor han escuchado el término, eso es verdad para ti, no, pero no es verdad para mí. O esto es verdad para mí, aunque no sea verdad para ti. Entonces tenemos dos puntos de vista, aunque sean opuestos y exclusivos, donde la sociedad de hoy en día dice que como la verdad es relativa y es basada en mi opinión y no en hechos, entonces yo puedo tener una verdad y tú puedes tener otra verdad. Por ejemplo, un ejemplo bien fácil de entender. Jesucristo es el único camino al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de Él. Podríamos decir que eso es bien exclusivo. Porque ¿qué está diciendo la palabra? Está diciendo de que la única forma de llegar a Dios, de la única forma de llegar al cielo, de la única forma de llegar al Dios de Abraham y de Moisés,
¿Es a través de qué? Es a través de Jesús. Y fuera de Jesús no hay ninguna forma existente de llegar al Dios de Abraham, a que es Jesús, que es Dios el Padre, el Hijo, el Padre de Jesús. Ahora bien, eso es bien exclusivo y es una verdad. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a la religión musulmana, dice que uno tiene que hacer obras, que uno tiene que leer, recitar una oración para venir, para venir a creer en Dios, que ellos le llaman Alá, parte de su lenguaje, es el Dios, y es su Dios, de acuerdo al Corán y de acuerdo a la instrucción del profeta Mohammed, su Dios es que es el Dios de Abraham. Por lo tanto, el cristianismo, el judaísmo y los musulmanes apuntan a un mismo Dios, apuntan al Dios de Abraham. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que Jesús dice, yo soy el Mesías que había prometido el Dios de Abraham que vendría para que para restaurar todas las cosas por el pecado que se causó en el jardín del Edén. Y es este Jesús el mismo que prueba que Él es el Hijo de Dios, el mismo que prueba que Él es Dios, y lo prueba haciendo los milagros, haciendo resurrecciones, con las profecías, cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento, y muriendo y resucitando al tercer día. Entonces esta persona que claramente demuestra ser el Hijo de Dios e igualarse a Dios, ser como el Padre, ¿verdad? Porque Él dice que el Padre y yo somos uno. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre, el que ha escuchado al Hijo ha escuchado al Padre. Entonces esa persona está declarando que la única forma de ir al Padre es a través de Él, es poniendo nuestra fe en Él. Pero por el otro lado tenemos una creencia donde podemos ir al Padre haciendo ¿qué? Haciendo obras, o rezando 5 veces al día, haciendo todos los mandatos, ¿verdad? Los pilares, los 5 pilares del Islam. Y claramente el Islam dice que Jesucristo no es Hijo de Dios, que es un profeta. No pueden ser verdad ambas. Porque si esta es verdad, esta automáticamente es falso. Y si esta es verdad, automáticamente Jesús es un mentiroso. Y es falso. Como pueden ver, esta idea de que la verdad es relativa es un engaño de Satanás. La verdad no puede ser relativa. Si es verdad para mí, y es verdad para ti, y otra cosa es verdad para ti, pero son opuestas y exclusivas, uno de los dos no tiene la verdad. Y este siempre ha sido el ataque de Satanás. Oh, eso es verdad para ti, pero no es para mí. No, eso es que tú... Y usted empieza a torcer la verdad, porque él es en contra de la verdad. Por lo tanto, tenemos que discernir cuál es la verdad. Y la verdad es que todos somos pecadores, que todos somos desobedientes. Y estoy seguro que si analizamos nuestras vidas nos vamos a dar cuenta que eso es verdad. Cuando vemos la palabra del Señor, nos damos cuenta de que viene un juicio. Y si analizamos nuestro interior, nos vamos a dar cuenta que nosotros desde siempre hemos sabido que a nosotros morir vamos a tener que declarar y pagar o responder por nuestra desobediencia. Y si vemos la naturaleza y vemos las maravillas de las leyes físicas y del universo, tenemos que declarar que hay un diseñador, que hay un Dios. Y si leemos la palabra del Señor y nos damos cuenta de que, wow, Jesucristo sí nació, hay evidencia histórica de que nació, nadie niega que Jesucristo existió, nadie niega que Jesucristo existió. En todo el mundo habla de Jesús como un personaje histórico. Tanto así que hasta los musulmanes hablan de Jesucristo y lo bendicen, pero lo bendicen como un profeta de Dios. Pero Jesucristo, ¿qué pasa? Tiene muchos testigos y cantidad de testigos que ven que Él habla con autoridad, que Él hace milagros,
que Él resucita muertos, que Él parte los panes, que Él camina sobre el agua, que Él controla el clima, que hace todo lo que solamente Dios puede hacer. Tanto así que sus enemigos mortales, los que lo están llevando ahora mismo a la muerte en la cruz, no refutan nunca las buenas obras que Jesucristo hizo, ni nada por el estilo, sino que refutan que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios, porque a Él lo están acusando de blasfemo. Y como es blasfemo, de acuerdo a la ley judía de esa nación, Él merecía muerte. Y por eso es que lo están acusando. Pero en ningún momento ni el sumo sacerdote, ni los sacerdotes, ni los fariseos, ni los escribas, ni los romanos negaban los milagros que hizo Jesús. Porque inclusive Jesucristo hizo milagros hasta para los gentiles, a los samaritanos, a los judíos, a los discapacitados, a los ciegos. Resucitó al muerto, a Lázaro, y tanto así que eso no era innegable por todo el pueblo judío, que la gente venía a ver a Lázaro para ver que era verdad. Número uno. Número dos, los judíos, los fariseos venían que van a matar a Lázaro porque esa es evidencia de que Jesús, Él dice quién es Él. Y los judíos tenemos que recordar que tenían ese deseo de mantener su estatus, mantener su economía, para que los romanos no vinieran y le quitaran lo que era de ellos. Y todo eso lleva a que Jesús vaya a la cruz. Y todo esto es cierto, verdadero, ¿no? Es innegable. Y la evidencia es increíble. Y por lo tanto, la evidencia demuestra de que esto que estamos hablando es verdad. Y si esto es verdad, no puedes decir que las otras creencias, como el ateísmo, como el judaísmo, como el musulmán, el islam, como el budismo, como el hinduismo, son verdad. Porque si esta es cierta y verdadera, estas no pueden ser cierta y verdadera. Y tienes que tomar una decisión. O yo creo en la verdad factual, ¿no? La verdad que son hechos con hechos reales y tangibles, donde hay cientos y miles de testigos, donde la historia es testigo, donde nada de esto pudo haber sido refutado en el momento, donde hay historiadores seculares que hablan de todos estos eventos, como Tácito de Roma, como Josefo de Israel. Y tú tienes que decir, wow, esto es una verdad correcta, yo me voy a rendir al Señor Jesús, yo me voy a arrepentir de mis pecados, yo voy a creer en Él y le voy a seguir. Pero que no te dejes engañar el diablo pensando que hay verdades relativas y que lo que es verdad para ti no es verdad para mí y mi verdad no es verdad para ti. Eso no funciona, eso nunca funciona y nunca será real. Y la idea de que las religiones del mundo todas llevan al mismo Dios, que son diferentes caminos al mismo Dios, también es una mentira del enemigo para engañar a las personas para que no vean la verdad. Y volvemos a lo mismo. Si ese pensamiento de que todas las religiones del mundo nos llevan al mismo sitio y que todas son verdad, entonces no pueden haber declaraciones exclusivas entre ellas, como la que les di de ejemplo entre el cristianismo y el islam. Una de las dos tiene que ser real. Y lo que estamos observando a través de la evidencia de la palabra arqueológica, histórica, etcétera, y de testigos, evidencia ocular, es que esto que estamos presentando es de verdad y por lo tanto se convierte en la verdad y hay que creer en eso o pagar por nuestras consecuencias, pagar por nuestros pecados. Entonces dice, y habiendo dicho esto, salió otra vez donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él, pero es costumbre entre ustedes que les suelte a alguien durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren pues quieren pues que les suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar los judíos al gobernador de Roma, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón, era un asesino. Y estas personas tienen tanto odio en contra de Jesús que prefieren soltar a este, que sabemos que es un malvado,
que soltar a Jesús, que el mismo gobernador de Roma dice, en más de una ocasión, yo no encuentro culpabilidad en Jesús. Jesús es inocente. Y por lo tanto, tenemos que tener esto en mente. Una persona objetiva, una persona que no tiene nada que ver en este asunto, que es el emperador, el gobernador de Roma, se da cuenta de que esto es un ataque de celos, que esto es un problema interno y que Jesús es inocente. Así también nosotros tenemos que entender que esto es verdad, que Jesús es perfecto, que es santo, que es inocente, que es sin pecado y que nos amó tanto que dio su vida dio su vida ¿para qué? Para que tú y yo tengamos perdón de pecados a través de la obra que Él hace en la cruz y que podamos creer en Él y tener vida eterna y pasar una eternidad junto con nuestro Señor Jesús. Ese es el pensamiento del día. Piensa en esto que te he dicho, piensa en la situación con la verdad, ¿no? El relativismo de la verdad. Eso no funciona, eso no es real, eso no es cierto. Eso lo usa el diablo para engañar al pueblo. O es verdad o es falso. No puede ser verdad para ti y no verdad para otro, no. El agua es H2O. Eso es verdad. Eso es verdad aquí, eso es verdad en Japón, eso es verdad en China, eso es verdad en Júpiter. Porque la verdad es verdad, no importa dónde se pare. Bueno, hasta aquí los dejamos. Terminamos con esto el capítulo 18. En el próximo episodio vamos a leer el capítulo 19. Que el Señor les bendiga, mediten en la palabra de Dios y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Bye.